Partimos. Bueno, ahí estamos. Bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que es el modelo de sistemas físicos, y aplicando relimitación de estado, con control integral, con un observador. Bueno, siempre estuvimos hablando sobre sistemas físicos lineales. La realidad es que no todos los sistemas son lineales. Esa es la realidad. Uno lo modela y se va a encontrar con no linealidades, algunas son bastante complicadas, y que bueno, como estamos tratando nuestro control, el sistema de control ahora en este cuatrimestre, que es la parte del sistema de control básico, en muchos casos lo que se hace ante la presencia de un sistema no lineal es linealizarlo sobre ese punto de operación o ese punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el caso de un simple péndulo que cuelga en la pared, ya de por sí tiene una componente no lineal. Entonces, o querer nosotros mismos jugar con el palito escoba y mantenerlo en forma erguida, lo movemos con la mano, lo miramos con el ojo y bueno, lo procesamos a nivel cerebral, movemos la mano para aquí y para allá para que el palito se mantenga en forma vertical. Pero ese tipo de control solo es posible para pequeñas variaciones alrededor de ese punto de equilibrio que sería la vertical respecto al plano terrestre. Si ese palito se va más allá de determinado ángulo, bueno, ya el comportamiento es no lineal, va a ser mucho más difícil estabilizarlo, o sea, mantenerlo erguido y seguramente se nos caerá. Muchos sistemas son así. Entonces lo que se trata es linealizar alrededor de ese punto de equilibrio o un punto de operación dentro del cual el sistema se considera lineal, o sea, simplifica la función de transferencia y con ello el espacio de estado. Eh, Habrán visto, bueno, un poco se los di yo, un poco se los digo a Cristian en su clase. Si tenemos un sistema que tiene o sea, si está la entrada y está la salida, o si esta es la función con que caracteriza ese sistema, bueno, lo que se hace es, bueno, considerar este punto A como punto de operación, que sería el punto X0 de entrada y la salida, y permitir pequeños apartamientos hacia arriba o hacia abajo, o sea, si se desplaza para un lado o para el otro, bueno, habrá variaciones respecto a la función de transferencia. Y por lo que se hace es linealizarla en ese punto de equilibrio. O sea, si esta curva, que es la respuesta, tiene esa forma, se linealiza en ese punto de operación de equilibrio. Entonces, la pendiente de esa recta va a ser igual a la relación que hay entre el valor de la derivada de f de x respecto de x. Bien. Por otro lado, si nosotros consideramos la diferencia en la función y una pequeña diferencia en el desplazamiento, o sea, la entrada, o sea, esa pendiente que representa este sistema, que es justamente la derivada de f respecto de x, que muchas veces se aproxima a la derivada de x respecto de f de x respecto de x como una diferencia entre el valor de equilibrio y un apartamiento y una diferencia entre punto de equilibrio y un apartamiento, podemos considerar que podemos decir que, bueno, nosotros trasladamos este valor en el punto de equilibrio al otro lado de la igualdad y podemos decir que la función va a ser igual a la función en el punto de equilibrio más la pendiente por la diferencia entre estos dos puntos. Normalmente este valor, que es el punto de equilibrio, es un offset. Por ejemplo, respecto a lo que es la temperatura, si nosotros tenemos que hacer un control de la temperatura del sistema que desde la temperatura que se encuentre vaya a 30 grados más o 10 grados más, bueno, la realidad es que en nuestra habitación la temperatura nunca es cero, es la temperatura ambiente. Si es, en este momento nuestra habitación está muy fría, queremos elevarla para que, por ejemplo, está a 10 grados, vamos a suponer, queremos elevarla para que vaya a 25 para que estemos confortables, bueno, no es F0, esa temperatura de 10 grados no es la temperatura inicial, que no es la de cero absoluto, sino va de 10 a 25. Entonces uno dice, bueno, si lo selecciono a 25 grados, en realidad
va desde 10 a 25, que son 15 grados. Bien, por eso esta referencia normalmente no se lo computa, siempre se trabaja sobre esta. Lo mismo para los niveles de agua. Si no tenemos un tanque por la mitad con agua y queremos incorporarle que está al 50%, y que se vaya al 75%, estamos agregando un 25%. Pero no es que va desde vacío hasta 75, sino le agregamos un 25. Entonces, volviendo otra vez que la función es igual a la función del punto de equilibrio más una pendiente, MA dijimos que era la pendiente a la recta, por la variación en la entrada. Entonces, vamos a hacer una expansión de serie de Taylor. Podemos decir que f de x igual a f de x en el punto de equilibrio más las derivadas sucesivas, que serían la pendiente de la recta, para lo cual las derivadas de orden superior se consideran despreciables y tomaremos solamente la primera derivada. Entonces, la linealización de una función quedaría expresado de esta forma. Lo que respecta a lo que es a la aplicación de ecuaciones de estado, bueno, en la cual decimos que dado un sistema de orden n, se puede computar con ecuaciones de estado de n ecuaciones de orden 1, donde cada ecuación de estado depende de las variables de estado, x1, x2, x3, de las entradas 1, 2. Bueno, nosotros normalmente siempre hablamos como sistemas SISO, una sola entrada, una sola salida. Por lo tanto, bueno, sería U. Pero es cierto, cada una de las variables de estado depende de sus respectivas, cada una de las ecuaciones de estado depende de sus respectivas variables de estado. Por lo que consideramos el estado inicial o equilibrio como x0, o sea, que es este término que aparece acá, es el punto suponiendo que la temperatura sería la temperatura ambiente, si fuera presión sería la presión ambiente. Consideremos ese estado inicial, ese punto como x0, el cual corresponde a la entrada inicial. Bueno, se puede hacer una expansión de las ecuaciones tales no lineales en una serie de Taylor alrededor de ese punto de operación o el punto de equilibrio, y despreciando las derivadas de mayor orden. Entonces, consideraremos solamente las primeras derivadas, las de mayor orden se despreciarán. Eso es lo que estamos aplicando es aplicar sobre las ecuaciones de estado el jacobiano, por lo que derivaremos cada ecuación de estado en función de cada una de sus variables de estado y respecto de sus entradas. Entonces, la ecuación anterior, considerando justamente este término que era para la condición inicial, que de vuelta sería la temperatura ambiente o la presión ambiente, que se considera como punto cero. Entonces, consideraremos que cada una de las ecuaciones de estado puede expandirse como en función de las derivadas de las ecuaciones de estado en función de cada una de las variables de estado más la derivada de cada ecuación de estado en función de las entradas. Entonces, se aplica el correspondiente jacobiano, que sería la linealización, y van a ver que la derivada, sea la ecuación de estado x1, quedará derivada en función de x1, de x2, de xn. Lo mismo para las otras ecuaciones de estado y lo mismo para cada una de las entradas. Entonces el sistema quedará linealizado y el resultado de las derivadas se lo reemplaza por el punto considerado como de operación o de equilibrio. Hagamos el siguiente ejemplo de un péndulo. En realidad, esto no es un simple péndulo libre que tiene un clavito en la pared, es una regla de metal que cuelga. Entonces, si cuelga quiere decir que la longitud coincide con la vertical del plano terrestre y que lo apartan. Bueno, cuando lo sueltan, lo empieza a oscilar. Sino que vamos a suponer que esto sería, vamos a pensar que sería la pata de un robot. Este puntito negro sería el eje del motor. Entonces, la pata del robot está solidario normalmente al eje. Entonces, cuando el eje del motor gira en sentido, por ejemplo, antihorario, desde la posición de equilibrio, la pata se elevaría. Fíjense que la pata no tiene ningún peso. Entonces, el centro de gravedad se considera justo en el medio y el equivalente de su peso está en el medio. La longitud de la varilla es L. Bueno, entonces el centro de gravedad con su peso se fija en el medio a distancia L sobre 2 desde el extremo del eje del motor y el otro desde el extremo de la pata. Entonces, dado que se apartó un ángulo θ desde la perpendicular, tiene una componente que es, si esto hace una trayectoria acá,
tiene una componente que es normal y una que es proporcional al coseno de tita, y otra que es tangencial a la trayectoria que describe, que es proporcional al seno de tita. Y aplicando la segunda ley de Newton para sistemas de rotación, entonces tenemos, por un lado, la fuerza debido a la inercia por la derivada segunda de la posición angular, tita, y otro por la inercia que es mgl sobre 2 seno de tita, dividido 2 porque dijimos que el centro de gravedad está en la mitad. Entonces, el torque que le aplicamos para apartarlo tiene que ser igual a todo esto. ¿Mm? Entonces, torque es igual a la derivada segunda de tita más mgl sobre 2 seno de tita. L sobre 2 dijimos de vuelta porque la masa está en el medio. Ahora, si hubiera habido acá una masa, o sea, una pata de goma que sea más pesada, entonces este centro se traslada a este extremo y entonces sería mgl. ¿Eh? Bien. Van a ver que acá el elemento no lineal justamente es seno de tita. O sea que el torque que tiene que aplicar se va a incrementar con el seno de tita a medida que se eleva el ángulo. Este es el culpable del elemento no lineal que presenta ese sistema, que a la hora de obtener el espacio-estado sería una complicación porque el espacio-estado en forma matricial, los coeficientes son constantes. Y acá no, va a aparecer el famoso seno de tita metido dentro del espacio de estado. Bueno, entonces, considerando la fórmula inicial, el primer caso, que era f de x igual a f de x0 más la derivada de f de x respecto de x por la diferencia de x menos x0, bueno, el elemento a linealizar sería el seno de tita. Entonces, seno de tita sería seno de 0, o sea, 0, esto es por el coseno 0, que sería 1, por delta tita, o sea, el pequeño apartamiento. O sea que el seno de tita se puede considerar como si fuera un delta tita o un phi, o si no directamente tita para que no se les complique la vida. Entonces, de este sistema, con la linealización, pasamos a este. Y esto es válido para pequeños apartamientos de tita. ¿Qué quiere decir? Y en este caso particular, si el ángulo máximo, lo cual nos permite garantizar de que podemos decir que seno de tita es igual a tita, es que para tita sea 30 grados. 30 grados en radianes es 0,5. Entonces, seno de 30 grados es 0,5. ¿eh? Y si en vez de decir, bueno, cambiamos la calculadora, pasamos de grados a radianes, entonces seno de 0,5 radianes va a ser igual a 0,5. ¿no? De ahí es porque hasta 30 grados de apartamiento o 0,5 radianes, podemos decir que esto puede ser aproximado a esto. Y fíjense que desapareció el seno de tita. O sea, ya el sistema quedó linealizado. Pero válido hasta ángulos más o menos 30 grados. Bueno, entonces, como venimos haciendo, a partir de acá, que vemos que es un sistema segundo orden, yo voy a obtener las variables de estados y por lo tanto las ecuaciones de estado. Entonces despejamos el valor de tita o phi acá de mayor orden y decimos x1 es igual a phi y x2 es igual a phi punto, o la derivada. Por lo tanto, x.1 es igual a x2 y x.2 se reemplazan los valores de x1 y x2 que aparece acá arriba. Entonces, si expresamos esta ecuación en forma matricial, obtenemos este espacio de estado. En este caso, vamos a suponer que la ecuación de salida sería el tita. Aplica el torque con la intención de apartar esa pata respecto a la vertical para que dé el paso, levantar para que, por supuesto, dé el paso, lo que quieran. Bien, esa sería una forma de linealizar el sistema. Ah, perdón. Y van a ver que estos números son todos constantes. La masa, la aceleración de la gravedad, la longitud, 2 sobre la inercia. Eso es un numerito. Y 1 sobre j es otro numerito. Entonces van a ver que todos los coeficientes son términos constantes. Para una pata de determinadas dimensiones con torque determinado, esto se convierte en numerito. Ahora vamos para la segunda forma, que es directamente aplicando el jacobiano. De vuelta, por la segunda ley de Newton, el torque aplicado sobre esa pata es igual a J por la derivada segunda de tita más mgl sobre 2 seno de tita. Bien, directamente aplicamos las ecuaciones de estado. Entonces, x1 es igual a tita
y x2 la derivada de x1. La ecuación de estado sería x.1 es igual a x2, sale de acá, y x.2, o sea, reemplazamos x2, y este es x1, despejamos esto, y este término que está acá pasa a la izquierda restando, y el j pasa dividiendo todo. Y fíjense que en la ecuación de estado aparece el seno de x1. O sea, eso hay que linealizarlo. Entonces tenemos la ecuación de estado x1 y la ecuación de estado x2. Lo que tenemos que hacer es, ahora, derivar x1 respecto a x1, o sea, la derivada de x1 respecto a x1, la derivada de x1 respecto a x2, la derivada de x1 respecto a u, la derivada de x2 respecto a x1, la derivada de x2 respecto a x2, la derivada de x2 respecto a u. ¿eh? Entonces, la derivada de la ecuación está x1 respecto a x1 es 0. Acá no hay ningún x1. La derivada de x1 respecto a x2 es 1. La derivada de la ecuación está x2 respecto a x1 es mgl sobre 2j por el coseno de x1. Esto es una constante, es 0. Y la derivada de la ecuación está x2 respecto a x2, no hay ninguna x2, es 0. La derivada de x1 respecto de u es 0 porque no hay u. Y la derivada de x2 respecto de u, bueno, el u acá es el torque, a eso se refiere. Se está aplicando el torque que sería la entrada. En este caso sería 1 sobre j. Bueno, armamos con esto el jacobiano, lo ponemos bien, para ver que es 0, 1, en menos mgl coseno de x1, pero si consideramos el punto de equilibrio como θ igual a 0, entonces coseno de 0 es 1, entonces queda menos mgl sobre 2j. La derivada de x2 respecto a x2 es 0, de la derivada de la ecuación está x1 respecto a 0, 0, de u es 0 y la ecuación estática respecto de u es 1 sobre j. Y coincide con el espacio de estado de la anterior forma de expresión. Bueno, veamos otro ejemplo un poquito más complicado, por el cual vamos a obtener el modelo matemático del sistema físico, el espacio de estado y después la correspondiente linealización. Bueno, este es un dispositivo que se usa, es una representación académica de un control de proceso industrial, en el cual es de la firma Quanser, en el cual yo aproveché la foto, y en el cual se tiene un tanque cilíndrico, en este caso de acrílico, de plástico, otro tanque cilíndrico, el cual de este tanque tiene una boquilla que si está lleno de agua, entonces de este tanque descarga el agua en este tanquecito. Y a su vez, este también tiene una boquilla que descarga sobre este recipiente. Entonces, por afuera hay una bomba que toma agua de este recipiente y se la tira al tanque de arriba. Entonces, es como que hay un circuito de circulación de agua en el cual entra caudal acá, de acá sale caudal, pero entra este, de acá sale caudal, y la idea es mantener los niveles de líquido en ambos casos. Vamos a suponer que se tiene que mantener por la mitad. Si uno le agrega líquido acá, este subiría, entonces hay un sensor de presión que mide esta altura, hay otro sensor de presión que mide esta altura. Claro, cuando se detecta esto, el sistema tiene que actuar sobre la bomba para que tire menos agua para que no desborde. O si por el contrario, si sacamos agua, el sensor de presión detecta, digo presión para medir altura, detecta que hay una baja de nivel, entonces la bombita empieza a apurar y le tira agua al tanque de arriba. O sea, permanentemente entra agua, cae agua acá, la bomba toma y así da la vuelta. Entonces, esta es la forma que ustedes ven. Eh, esta es una forma más clara, con los dos tanques cilíndricos, con sus boquillas de abertura. Este sería el recipiente que recibe el agua. Y vamos a suponer que, bueno, se pone la bomba de agua, que toma agua de acá. Entonces, el agua para allá. Bueno, acá hay un sistema de paletitas que va girando. Bueno, va tirando, el agua viene para acá. Y bueno, descarga a este recipiente.
¿eh? Bueno, tiene un caudal de entrada. Esto hace que este nivel de agua va a subir o bajar dependiendo si este caudal es mayor o menor que este. Obviamente, si el caudal que entra es mayor que el que sale, el nivel sube. Si el caudal que entra es menor que sale, baja. Y acá pasa lo mismo. Es un caudal que sale, que a su vez se convierte en un caudal que entra a este tanque. Y también se controla la altura de este tanque y por lo tanto una caída, o sea, una bajada de caudal para acá, entonces este toma agua y permanentemente da la vuelta. Se toma como variable estado la altura de nivel, como x1, y la variable estado x2, la altura de este nivel, que sería la salida. El objeto acá es mantener la altura de este tanque, más o menos por la mitad, que no se vaya ni mucho para arriba ni muy para abajo. Y lo que entra es el caudal de entrada al tanque de arriba, esta era la variable que entra, que vamos a suponer que es proporcional a la continua, a la tensión que nosotros le explicamos a la bomba, suponiendo que este es un motorcito continuo que mueve las paletas, y bueno, mayor tensión, mayor caudal, menor tensión, menor caudal. Bueno, vamos a formular las ecuaciones de estado. Entonces, en principio, por el principio de conservación de masa, vemos que la variación de volumen en cualquiera de los dos tanques, suponiendo que ambos tanques tienen el mismo volumen y que se considera que la sección, perdón, que la sección es constante, o sea, cilíndrico. Entonces, la variación en volumen por el principio de conservación de masa es igual a la diferencia del caudal que entra y el caudal que sale. O sea, van a ver que es el área por la altura, ese es el volumen. Igual el área es constante, va a salir fuera la derivada. Entonces, y por otro lado, el caudal que entra es proporcional a la tensión que se le aplica a esa bomba por una constante proporcionalidad. Después, el caudal que entra al tanque 2 es igual al caudal que sale del tanque 1. Es lo mismo. Y por otro lado, por el teorema Bernoulli, el caudal que sale es igual al área transversal del conducto de salida por la raíz cuadrada de 2 por G, que es la aceleración de gravedad, por la altura de x1. Y lo mismo que el caudal que sale del tanque 2, que es el área transversal del conducto de salida por la raíz cuadrada de 2 por G por x2. O sea que ya vieron ahí el componente no lineal, que es la famosa raíz cuadrada de x1, la raíz cuadrada de x2, porque la raíz cuadrada de 2G es un término constante. Bueno, considerando esto en forma genérica, entonces podemos plantear la primera ecuación de estado, en la cual A es constante y pasaría dividiendo. Y va a ser igual, la ecuación de estado de Q1 es igual a 1 sobre el área transversal del tanque 1, más, perdón, por Q por I, que sería el caudal de entrada, menos Q out, que sería A1 recuadrado 2G por X1. ¿Mm? Y a su vez, la ecuación de estado X2, que también es igual a 1 sobre área 2, que es igual al Q 1, que es igual al que entra, que es este, menos el Q 2, que es el que sale acá. Bien, ya tenemos una ecuación de estado y la otra ecuación de estado. Y la ecuación de salida, y es igual a X2. Bueno, entonces, de lo que formulamos anteriormente, tenemos las dos ecuaciones de estado, dado que es un sistema de segunda orden, y la ecuación de salida. Ya verán que si yo quiero obtener un espacio de estado expresado de forma matricial, van a ver que X tanto como X1 como X2 quedan encerrados dentro de las raíces cuadradas, lo cual no puede ser expresado en forma matricial, porque el sistema es no lineal. Bueno, a los fines de hacer las cosas más sencillas, vamos a decir, bueno, hacemos una aproximación como si fuera matricial, pero decimos que la constante K es igual a 1. Entonces, U solamente figura en la ecuación de X1, pero no en X2. Entonces, si K es igual a 1, entonces queda 1 y 0. Y decimos que, bueno,
que A1 por raíz cuadrada de G y A2 por raíz cuadrada de G valen 1 también. O sea, dejamos en evidencia solamente la raíz cuadrada de x1 y la raíz cuadrada de x2. Entonces, todos los términos constantes que aparecen los hicimos igual a 1. Entonces queda acá arriba menos raíz cuadrada de x1 y abajo queda menos raíz cuadrada de x1 menos raíz cuadrada de x2 más el vector 1, 0 respecto de 2. Y la ecuación de salida igual a x2. Ya claramente no puedo expresarlo en forma matricial por las raíces que están que cierran, tanto x1 como x2. Bien, a partir de ahí vamos a plantear el problema. El problema es, bueno, dado este espacio de estado, que es de segunda orden, solo quiero hacer una orientación de estado tal que tenga los polos a lazo cerrado en S1 y S2 igual a menos 2. Habrán notado que no lo hice subamortiguado, sino hicimos régimen crítico, por tener los dos polos reales e iguales. Eso tiene un sentido práctico, puesto que en sistemas con tanques y con tubería de agua afecta mucho el tema de las presiones. Entonces, a veces la apertura y cierre de válvulas con el tema del agua circulando o cualquier otro fluido circulando bajo presión hace como que el sistema tenga un golpe de ariete. O sea, si cierran violentamente una válvula, bueno, el agua con la presión que tiene hace un golpe y produce dilatación y contracción de las tuberías. Lo mismo con los tanques, que si son metálicos, de bronce, de lo que fuere, en el tiempo eso hace que el tanque se dilate y se contrae por el efecto de esa presión, como que trabaja y en algún momento puede llegar a producir fisuras o rajaduras con la correspondiente pérdida de fluido. Entonces, para evitar el comportamiento, ese tipo de comportamiento de golpe de ariete, que es una característica subamortiguado para que no tenga ese tipo de elasticidad que afecte la tubería como el tanque, normalmente en este sistema suele diseñarse para que a lazo cerrado se comporte como sobreamortiguado o en régimen crítico. Por eso elegimos los polos en 1 y 2 en menos 2. Un polo doble real. Bueno, entonces, con esto la ecuación característica pretendida es esta. ¿Mm? Del cual, bueno, sacamos que la frecuencia natural es 2 radianes por segundo y el factor de amortiguamiento es igual a 1 porque es régimen crítico. Por eso dijimos que tenía dos polos reales iguales. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar el jacobiano, hacer la respectiva linealización, que consiste en hacer las derivadas de cada ecuación de estado en función de su variable de estado. Entonces, la derivada de F1 respecto a X1, o sea, la derivada de esto respecto a X1, y la derivada de esto respecto a X2. Entonces, quedaría menos un medio, 1 sobre raíz cuadrada de X1, y como no tiene X2, es 0. Después, la raíz cuadrada de la derivada, no, la derivada de la coseta de x2 respecto a x1 es un medio 1 sobre raíz x1 y respecto a x2 un medio 1 sobre raíz cuadrada de x2. Y respecto a b, que sería la salida, es la derivada de la función de la ecuación de estado x1 respecto a u, es 1 y respecto a x2 es 0. Entonces, respecto a C también, la ecuación de salida también es derivada respecto a x1 es 1 y respecto a x2 es 0. Perdón, dijimos que la salida se refería a x2, no a x1. Por eso la derivada de y respecto a x1 es 0 y de y respecto a x2 es 1. Lo expresamos acá. Bueno, lo que tenemos que especificar es un punto de operación. ¿Cuál es el punto de operación? Como dijimos, es mantener la circulación de agua tal que no se quede ni vacío en ninguno de los tanques, ni en seco, ni que desborden. Entonces la idea es que las alturas se mantengan un valor intermedio, tal que si uno le agrega agua de afuera, le quita el agua de afuera, bueno, no pase lo que decimos recién, que se quede el tanque seco o que desborden. Entonces, vamos a suponer que los dos tanques deben estar más o menos 50%, aquí por las dimensiones del tanque, entonces vamos a decir que ese punto de equilibrio estaría en x1 y x2 igual a 1. Por lo que, obviamente,
Vimos acá que a pesar de que están linealizados, acá sigue habiendo la raíz cuadrada de x1 respecto a x2. Pero lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar estos valores constantes por los que fijamos en este punto de operación. Entonces nos va a quedar con 1, 1, 1, queda menos un medio, 0, un medio, menos un medio. O menos 0,5, 0, 0,5, menos 0,5. Y esto queda igual. Si hubiera x1, x2, se reemplaza x1, x2. Ojo con esto. Esto es válido si consideramos que el punto de operación está en x1, x2 igual a 1. Ahora, si lo cambian para otro valor, decimos, bueno, cambiamos x1, x2, hay que volver a linealizar, ¿eh? Porque si yo quiero hallar las constantes para estas condiciones, vale solamente para esta linealización. Ahora, si cambiamos el punto de operación, van a tener que hacer otra vez el cálculo de esto y recalcular las ganancias K1 y K2 para el nuevo punto de operación, que en ese caso estamos hablando de una linealización extendida o Gauss-Cherolin. Pero eso se verá a aquellos que quieren cursar control automático en la próxima. Y respecto de I queda igual, 0 y 1. Bueno, lo que hay que verificar es la controlabilidad. Fíjense que si determinamos el determinante da distinto de 0, por lo tanto tiene rango 2 y el sistema es totalmente controlable. Si quiero determinar la función de transferencia a lazo abierto, perdón, de este sistema linealizado, van a ver que arriba tiene una constante 0,5 y el término independiente de abajo es 0,25. Y se pretende que, este es a lazo abierto, se pretende que vaya 4. Cambió el lugar 8 veces. Bueno, como vimos, la parte de control, la parte de representación de estados sin control integral, después le vamos a meter el control integral y vamos a explicar por qué. Bueno, a partir del sistema linealizado, calculamos todo esto. Hacemos este S más 0,5 más K1, 0 más 0 más K2, S menos 0,5 más 0 menos 0,5, S más 0,5 más 0, S más 0,5, hacemos este por este menos este por este, y tenemos la ecuación característica final que después vamos a tener que igualar los coeficientes que están multiplicados por L a la misma potencia para poder calcular K1 y K2. O sea, en este caso 1 más K1 lo hacemos igual a 4 y todo esto lo hacemos también igual a 4. Entonces, ahí tenemos los valores de K1, que es 9,5 y K2, perdón, K1 que es acá, K1 igual a 3, perdón, y K2 es igual a 4,5. Entonces, bueno, la pueden dibujar de esta forma, con el diagrama Mason, o aplicando bueno, a través de Simulink el diagrama en bloques, y bajo estas condiciones van a encontrar que al estar el sistema realimentado, cambió el polinomio denominador, pero acá hay una relación, un problema factor de escala entre ambos, por lo cual hubo que multiplicar por 8 para que tenga valor 4 y tenga este tipo de respuesta. Si lo simulamos, fíjense que lo que está en diagrama en bloques en blanco corresponde a la planta y lo colorado es lo que nosotros agregamos. Si acá hubiéramos puesto ganancia 1, pasa esto, lo va agregando de a poquito el agua y bueno, fíjense que por un problema de escala, el nivel del tanque de abajo no sube con la misma relación que el de arriba. Y por eso tenemos que poner 8 de ganancia por amplificación para que, bueno, la salida que se representa en azul
tenga ese comportamiento crítico, no tiene suelo amortiguado, y bueno, lo van incrementando a poquito y el tipo lo va siguiendo y después baja el nivel. Muy bien. Esto, así desde el punto de vista de la simulación, está fenómeno, pero recuerden que, vamos a elegir este, ¿eh? Recuerden que, claro, ahí, como se ve en el dibujito del Simulink, se ven que los niveles están planito, planito, tanto de abajo como de arriba. Pero la realidad es otra. Cuando cae el chorro de agua acá, en este nivel, el nivel está permanentemente en ebullición, ¿eh? Están permanentemente haciendo olas, como cuando ustedes quieren llenar la banadera, abren el grifo para que se llene la banadera. Bueno, el nivel solamente va a quedar el espejo de agua quietito cuando cierran la canilla, pero cuando cae el chorro sobre este, acá están permanentemente haciendo alita en ebullición. Y acá también, o sea que va a haber ruido, lo que se llama ruido. Ruido simplemente por el hecho de que está cayendo agua sobre el mismo. Por lo que es fundamental que sostenga un valor medio de altura, porque está permanentemente con disturbio por la caída del agua. Entonces permanentemente está leyendo el sensor de presión hacia arriba, hacia abajo y acá también. Entonces, para eso le agregamos el control integral. Bueno, este es el ejemplo anterior que me mostraba el problema del error permanente, por eso le poníamos eh, la ganancia de 8. Bien, ahora, para el caso del control integral, obviamente pasó a ser un sistema ya a partir del sistema linealizado. De 2x2, le agregan, lo convierten en un sistema 3x3 con el agregado la última fila y la última columna. Quedó el sistema, así como lo ven, ampliado. Entonces, de la ecuación característica original, le van a tener que agregar un tercer polo por la parte de control integral que lo vas a poner lejos para que su comportamiento, o sea, tenga influencia a los dos polos que están en -2 y su comportamiento en -20 sea 10 veces mayor, para que los dominantes estén los dos polos reales en -2. Entonces, ahora sí nos quedó un sistema de tercer orden y esta sería la ecuación característica pretendida. Ahora lo que tenemos que determinar es esto. LSI menos A más B, A por K. Tiene que resolver todo esto que está acá. Bueno, esta es la solución. Entonces, lo que tiene que hacer es igualar los coeficientes que están multiplicados por esa la misma potencia. 1 más K por, igual a 24. Todo esto que está acá igual a 84. Y esto que está acá igual a 80. Entonces, K1 es igual a 23. K es igual a menos 160. Y K2 sería 144,5. Entonces, la función transferencia a la cerrada nos queda así, por lo que al momento de terminar el error permanente nos da 0. Esto quedaría así el diagrama de Mason, con la parte de orientación de las variables de estado tomadas del sensor de presión, mientras que la parte verde es el estado adicional por el control integral. Entonces acá tenemos la parte de control integral y ustedes si quieren, bueno, pueden agregar ruido acá o agregar ruido acá y ver cómo el sistema compensa. Ahí tienen la salida con ese comportamiento crítico siguiendo a la entrada de referencia. Y también en el diagrama en bloques en blanco se refiere al sistema linealizado. Fíjense que no tiene ninguna raíz cuadrada. Ahora, al llegar el momento de resolverlo, bueno, ya lo habíamos expresado, que si quisiera determinar, no Amaro, pero si quiero determinar el sistema con MATLAB, bueno, acá tiene el sistema ya linealizado, determinamos la controlabilidad, los autovalores, decimos que los polos tienen que estar en -2 más -2. Acá la novedad es que usamos el comando Eker, que es para sistemas ISO,
que este sí permite que yo pueda poner polos dobles, reales o imaginarios, pero puedo poner polos dobles, la matriz a lazo cerrado, el error régimen permanente, la función de transferencia a lazo cerrado y la respuesta al escalón. Va. Eh, Están todos comentados, salvo el D, por eso muestro el 2.0. Por acá, bueno, nos dice que el sistema tiene rango 2, los autovalores del sistema de lazo abierto 0,5 y menos 0,5. Las ganancias nos dio como calculamos, 3 y 4,5. Y la función transferencia del sistema de lazo cerrado es este, cuya respuesta es esta. Tiene un comportamiento crítico con speed state de 0,125. Por eso, ya para corregir todo, bueno, determinamos ahora con control integral, ¿no? Que van a ver lo mismo al anterior, pero con el espacio de estado ya aumentado. ¿Mm? Vemos que sale. Ya vieron que la función de transferencia tiene el numerador y el denominador el mismo valor, y ahí sí, el valor final con comportamiento crítico, el sistema alcanzó el valor de 1. No sé si corrí esto, pero bueno, lo vuelvo a correr, no me acuerdo. Sí. Ah, sí, lo había visto así. Bueno, ¿se entendió? Sí, sí, se entendió. Bueno, eh, bueno, el script les permite, bueno, es una forma de resolver, formarla, encontrar la función de transferencia de lazo cerrado, evaluar la controlabilidad, si quieren, bueno, obtener las ganancias. Si quieren, en este problema podría haber usado un observador de estado. Por ejemplo, la altura del tanque de abajo sí o sí hay que medirla, pero la altura del tanque de arriba puede ser estimada. Eso puede hacerse con un observador de estado. Entonces se ahorran ese sensor de presión. Y permite, bueno, aparte, cuando el sistema de mayor orden tiene, bueno, ya el hecho de resolver las matrices a mano se hace un poco complicado, más cuando lo tiene que implementar. Lo mismo sucede que una vez obtenido ¿cómo se llama? El modelo matemático de sistema en el cual queda en evidencia la no linealidad, es obtener la linealización. Entonces, vamos a suponer que nosotros hemos obtenido el espacio de estado y le vamos, si bien podemos aplicar el jacobiano, le podemos tirar MATLAB que lo resuelva él, la linealización. Entonces van a ver que ahora está dibujado el sistema tanque sin linealizar. Por lo tanto aparece la raíz cuadrada de U. Aparece para variar el estado de X1 la raíz cuadrada de U y para variar el estado de X2 raíz cuadrada de U. Claramente no son constantes, sino son funciones en las que la información para acá en realidad se refiere a la raíz cuadrada de X1 y acá también la raíz cuadrada de X2, nada más que el bloquecito lo llama así. Bueno, entonces le puedo decir al MATLAB que se encargue él de hacer la analización. Entonces, en primera medida, como dijimos que el punto de operación tiene que ser un 1, 1, cliqueamos sobre el bloquecito correspondiente y ponemos conexión inicial 1. Y en el segundo bloquecito integrado también conexión inicial 1. Ahora nos ponemos sobre la entrada. Cliqueamos sobre ese conductor, ese pinta de azul,
le damos con la derecha y vamos a Linear Analysis Point y le decimos Input Perturbation. O sea, le indicamos cuál es la entrada. Entonces aparece un dibujito, algo así como una flechita que entra. Y ahora sobre la salida, cliqueamos sobre este, o sobre este, como quieran, y le dicen también Linear Analysis Point, Output, Loop, Open Loop Output, perdón. Y aparece como una flechita que sale. O sea, ustedes ya le indicaron cuál es la entrada y cuál es la salida. Y ahora tienen que ir a, ¿cómo era esto? Análisis. Eh, Control Design, Linear Analysis. Depende de los MATLAB, las versiones de MATLAB puede haber pequeñas diferencias. En una época por cada MATLAB iba haciendo los respectivos cambios hasta que llegó un momento que me pudrió, porque había versiones de MATLAB que cambiaba totalmente. Estimation, Linear Estimation, le dan acá STIP, una entrada STIP, hace cosas raras acá abajo. Listo. Me parece que ahí está. Ahí me dio el INSYS 1, me dio la matriz A, B y C linealizada. Fíjense que da menos 0,5, 0, 0,5, 0, 1, 0, 0 y 1. A ver si invocamos el modelo que nosotros... Acá está, ¿eh? Lo que nosotros determinamos fue esto. Vamos a aplicar en los jacobianos, que es todo esto que está acá, y este también. Con el jacobiano y obtuvimos eso. Entonces tenemos menos 0,5, 0, 0,5 y menos 0,5. ¿MATLAB aplica al jacobiano también o hace? El MATLAB debo suponer que hace su propio jacobiano. Eh, Acá tendría que haber salido 0,5. Me parece que hay algo que no salió bien. Podemos intentar hacerlo de vuelta. A ver, 1, 1. Tendría que haber salido, a ver, menos un medio 0, un medio, tendría que haber salido distinto, no sé, y acá tendría que haber salido como una respuesta diferente. No sé por qué lo hizo así, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Cualquier cosa cierro esto y lo vuelvo a abrir. ¿Puede ser que falte algún detalle en el circuito o? Puede ser, puede ser. Por eso vamos a intentar vamos de vuelta. Sobre este es la línea de análisis, es input perturbation. Sobre este es
Output measuring. Este, uno, ok. Este, uno, ok. Ahora sí. Análisis. eh, Control design. Linear análisis. Ahí está. Step. Ahí está. Esta es la respuesta que yo esperaba. Creo que le había pifiado la salida. Y ahora sí, ¿ves? Me da menos 0,5, 0, 0,5, menos 0,5, como está acá. Menos 0,5, 0, 0,5 y menos 0,5. 1, 0, 0, 1. Ahí quedó el sistema linealizado. Fíjese, rapidísimo. ¿Mm? Ahí quedó. Y si no, también se puede hacer, utilizar eh, este script. Este script, bueno, vamos a cerrarlo. El esquemático. Y el script dice, bueno, borrar lo que figura en el command Windows. Dice, llama al sistema TanxLink, que es el diagrama en bloque Simulink, lo carga, lo abre, lo muestra, le asigna las variables estado x1 como valor 1, le asigna al primer integrador, al segundo integrador valor 1. Bueno, considera sobre ese sistema que asigna esas dos variables de estado y llama a esta función que linealiza a partir del espacio de estado, no, a partir de ese diagrama, ese diagrama en bloque que nosotros recientemente lo vamos a llamar de abrir y después lo cierra. ¿Mm? Vamos a ver que le damos run, aparece el diagrama en bloques, lo cierra y en el command Windows aparece el sistema linealizado. Va. Lo hace solo, ¿eh? En algún momento lo va a cerrar. Listo. Y por arte de magia nos aparece, bueno, dijimos en una variable estado, el mismo sistema me dice 1, 1, que son las variables estado, y me obtuvo el sistema linealizado, la matriz A, B y C, D. Y ya automáticamente él se cargó de cerrar. ¿Mm? Funciona, ¿eh? Yo lo probé en otra cosa y lo linealicé a mano en un sistema de tercer orden y después apliqué ambos métodos y realmente funciona. Bueno, ¿alguna consulta sobre la linealización? Hola, hola. Ahora no, por ahora no. Vale, No, muy nada. bien. Está bien. Vamos a hacer una cosita. Ya son las 18. Si quieren, hacemos 10 minutos de recreo y seguimos con el tema de la clase 10A. Dale, buenísimo. Bueno, Bueno, 10 listo, hacemos minutos. unos 10 minutitos. Sí, unos 10 minutitos, más o menos. Dale, gracias. Va.
Bueno, volví. Yo me tomé mi café. Eh, Voy a compartir nuevamente la pantalla para ver la clase de esa. Lamentablemente puse dos carpetas que son iguales. Todavía no la compartí. Pero nos vamos a mover sobre la que dice plano fase 2. Ahora largamos a compartir. Ok. Bueno, esto es plano fase para estudiar sobre todo esos casos de controlados de tipo NOF, como el caso del split que tienen en casa, de frío-calor, cuando el cine se apaga, normalmente son los controladores de tipo NOF y tiene una histéresis. Pues ¿cómo se trabaja sobre eso? ¿Qué pasa? Bien, vamos a considerar un controlador tal que, bueno, da una entrada referencia, perdón, la referencia para acá, y lo que sensa el sensor, en función de la relación de los dos, bueno, si es mayor o menor, conmutará entre una o dos posiciones, el valor de tensión positivo o valor de tensión negativo o masa. No hay términos intermedios, todo o nada. Ese es el controlador tipo NOF. Entonces, si consideran un sistema sencillo, segundo orden, como el de la figura, donde los bloques en blanco representan la planta y la entrada de la planta pasa a través de un controlador de tipo on-off, así como ustedes lo ven, eh, la salida está realimentada, va a pasar lo siguiente. En principio, la relación entre la salida I y la entrada U es, o sea, de la función de referencia a la planta es 1 sobre S al cuadrado más 2S. Por lo cual, multiplicando en cruz y antitransformando, y considerando que en este caso la entrada a la planta, o sea, en este punto donde yo estoy poniendo con el cursor, dado que acá el error puede ser positivo o negativo, la diferencia entre la entrada R y I puede ser positivo o negativo 0, bueno, se considera que a la salida será 10 si el error es mayor que 0, es mayor o igual a 0, o menos 10 si es menor que 0. Si son iguales, o sea que el error de 0 es 10, no hay diferencia. La idea es que si el error acá la salida de este restaurador es positivo, acá tengo 10. O si es 0, tengo 10. Y si es negativo, sigo teniendo 10. O sea, es control o no. Bueno, entonces tenemos que ver qué pasa con el sistema, con la evolución del plano fase del sistema, cuando suponiendo que la diferencia entre 4 y la salida I sea mayor que 0. Entonces, U directamente es 10. ¿Qué pasa? Bueno, de vuelta planteamos las ecuaciones de estado, las variables de estado. Bueno, x1 es I, x2 es la derivada de I. Las ecuaciones de estado dice que x2 es la derivada de estado, x1, perdón, la ecuación de estado x1 es igual a x2. Y la ecuación x2 es estas mismas, reemplazando las variables de estado x1 y x2, pero con un ya directamente igual a 10, porque dijimos que si el error es positivo o igual a 0, es mayor o igual a 0, es 10. Bueno, obtenemos el espacio de estado, U con U igual a 10, y lo que hacemos es el cociente de estas dos ecuaciones, una arriba a la otra. La ecuación está x1 respecto a x2, que es igual a x2, es igual a dividido menos 2x2 más 10. Sacamos factor común 2 abajo. ¿No? Lo vuelvo a escribir. Y después, arriba y de abajo, perdón, arriba le sumamos y le restamos por 5x.2 en ambos casos. Y bueno, apartamos x2 puntos igual a x2 menos x5, sacamos factor común. Después desdoblamos, sacamos el común denominador, lo desdoblamos y nos queda de esta forma el sistema. Ahora, lo que podemos hacer, bueno,
esto que x puntos, la derivada de x1 es igual a 1 medio, la derivada de x2, negativo, menos 5 medios, la derivada de x2, sobre 2x1. Acá hay un puntito, lo que pasa es que al recortar la figura me morfé el puntito. Por las dudas, lo dejamos. Ahí está. Bien. Eh, aplicamos la integral a ambos lados de la igualdad. Bueno, entonces, utilizando... bueno, eh, integrando ambos lados de la igualdad y aplicando, bueno, la propiedad de los integrales, nos queda de esta forma, más una constante. Ahora hagamos la misma análisis, pero con 1 igual a menos 10. ¿Mm? Haciendo todo el mismo desarrollo anterior, con 1 igual a menos 10, llegamos a una ecuación como esta forma. Por lo tanto, si hacemos, volviendo, el gráfico de x1 en función de x2 y x1 en función de x2 para u igual a más 10 y u menos 10, vamos a obtener una serie de curvas, porque estamos representando el plano de fase, que depende, si bien esta es la curva que representaría para u igual a 10 y este para menos 10, en el preciso momento que se produce la conmutación de u igual a 10 más 10 a menos 10, cambia la trayectoria, como que se pasan la trayectoria de mano. Y los instantes que eso ocurre, bueno, considerando la derivada de x2, o sea, la ecuación está de x2, y despejamos la derivada del tiempo, aplicamos la transformada, podemos decir, bueno, en qué instante se pasa de una curva a la otra. Lo mismo para u igual a menos 10. Entonces, podemos ver cómo evoluciona el plano de fase cuando se pasa de u igual a 10 a menos 10. Eso sucede cuando la diferencia a la salida de la parte controlador es mayor o igual a 0. Lo que podemos hacer, lo podemos explicar acá o si no vamos directamente al más largo. Decimos que este es un controlador bilevel porque cambia la entrada U a Perdón, la planta. Sí. una pregunta. No termino de entender dónde aparece el on-off en todo esto. ¿A dónde llegamos? Es cómo evoluciona el plano de fase. O sea, cuando U igual a 10, tiene una determinada evolución en plano de fase. Cuando se produce la conmutación, la menos 10, ¿cómo sigue el plano de fase? Eso es. Y eso te lo No, voy a aclarar ahora eso en este. sí. Lo que no sé es qué es lo que está haciendo el dispositivo on-off del controlador. O sea, ¿dónde se está viendo Eh, ese? acá, esto es un bloquecito. Lo voy a ver si. No me acuerdo cómo se llama, pero lo tengo. Aguantame un segundo. Oh, qué lástima, no tengo, se me rompió el coso. Bueno, corro ejecuciones, se me rompe el bloquecito este. Si no, tengo que cerrar todo y volver a abrir. Pero si no, lo tengo en el Simulink. Lo que quiero decir es que justamente acá, si este es mayor que este, el error acá es positivo. Entonces acá va a ser 10 directamente. No importa cuán grande o cuán bajo sea este error. Pero si es entre 0 y positivo, acá va a ser 10. Y si este valor es menor que 4, acá va a ser negativo. Entonces va a ser menos 10. O sea que imagínate que no vas a tener ningún tipo de cero acá. O sea que la ley de control va a conmutar entre más 10 y menos 10 en función de Ok, cómo quede el resultado. Esa es la idea. ahí Entonces, entendí cómo funciona. O sea, no tenés la claro. realimentación directa, sino que la realimentación te dice qué de las dos opciones del on-off tenés. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, entonces, una vez que obtuviste el espacio de estado, A y B, se supone que lo vas a manejar con un micro, un Arduino, lo que quieras. Por eso ponemos un tiempo de muestreo de 5 milisegundos. Bueno, número de muestras 2000.
un tiempo que va, un vector tiempo que va entre 0 hasta 2000 por 5 milisegundos en pasos de 5 milisegundos. Esto discretiza el espacio-estado en continuous time discrete. Eso lo podemos ver más adelante. Condiciones iniciales nulas. Y entramos en un for que muestra que si el error, que es igual a 4 menos la variable estado de salida, que es x1 igual a y, si el error es mayor o igual a 0, entonces u es igual a 10. Si el error es menor que 0, es menos 10. Y tenemos la ecuación de estado y ploteamos la salida x1 fusión x2 y también ploteamos la salida x1 por un lado y la salida x2 por el otro en el tiempo. Entonces lo corremos. Siempre me pasa lo mismo, es los títulos, porque está con mayúsculas. Va, perdón. Ahora vamos a... Esta es la salida. Bien. Y... Perdón, esta es la salida y este es el plano a fase. Vos fíjate que arrancó con condiciones iniciales 0 porque nosotros le fijamos condiciones iniciales 0, ¿dónde elegimos eso? En la parte del programa, acá. Le dijimos estado inicial, x1, x2 igual a 0, 0. Entonces, el tipo arranca 0 y 0. Acá 0 y acá 0. Y entre nosotros, bueno, arranca de 0 y claro, como se encontró que la salida es menor que la entrada, entonces empieza a subir, a calentar algo, vamos a suponer que está calentando, ¿no es cierto? Va calentando, entonces va haciendo esta evolución en el tiempo, en el plano de fase, en función de una variable está respecto a la otra, pero ¿qué pasa? Cuando llegó a 4, U era igual a 10. Cuando llegó a 4, apenas supera 4, U es igual a menos 10. Entonces, bueno, tiene una cierta inercia, claro, acá llegó a 4, fíjate que en esta abscisa que es 4, cambió, porque acá, a partir de acá, de U igual a 10 pasó a menos 10. Bueno, entonces cambió la trayectoria y empieza a hacer esto. O sea, hace este camino. Entonces se pasó un poquito y bueno, acá era igual a U igual a menos 10, pero claro, se acercó a 4, pasó a ser igual U igual a 10. O sea, es este camino y ahora está igual U igual a 10. Bueno, entonces va con U igual a 10 hasta que es igual a 4 otra vez. Entonces igual a menos 10, cambia. Entonces se va este camino. Bueno, a medida que va pasando el tiempo, mientras vos tengas la entrada en 4 acá, esto, la parte exponencial, o sea, va decreciendo y entra en régimen permanente. Pero con una particularidad. Claro, no alcanza error cero, sino que empieza a conmutar el error entre positivo y negativo, o sea que vas a tener la entrada 10, 10 menos 10, 10 menos 10, 10 menos 10, 10 menos 10, en forma permanente. Eso hace que el sistema empiece a oscilar alrededor de, el valor 4. Y eso también se ve acá. Entonces, si uno hiciera un zoom, entra un dibujito en un ciclo cerrado que se denomina ciclo límite. Eso quiere decir que el sistema entra en un proceso oscilatorio que se ve acá. Si esta es la variable estado x1, vamos a ver qué pasa con la variable estado x2. Que hagamos de cuenta que es la velocidad. Vos fíjate que está permanentemente conmutando. Entonces, claro, esta oscilación, vamos a suponer, si bien no es sinusoidal, pero tiene una fase, está 190 grados respecto de este. Porque acá en el dibujito este, no sé qué le pasó, claro, pero le falta, vamos a sacar este porque le falta. Ahí está. Tiene esta configuración y bueno, lo que pasa es que tiene el periodo muestreo, fíjate que está todo como el Roblox y tengo que cambiar el periodo muestreo. Pero, y tiene un problemita acá por lo que veo. Bueno, esa es la idea, pero la situación es que el sistema está oscilando. Ahora bien,
entró en un ciclo límite. Cualquiera sea las condiciones iniciales, siempre va a arrancar y el sistema va a oscilar con esta trayectoria cerrada, con el ciclo límite, sobre la entrada de referencia 4. Ahora, si cambia la entrada de referencia, se traslada, pero el sistema evoluciona siempre de esa forma. Bien. Esto, yo les voy a contar una anécdota. En una oportunidad, bueno, yo como ustedes, a mí me gusta tomar mate. No doy clase, no, me embola llevar el mate y la yerba allá a la facultad y no puedo tomar mate mientras estoy dando clase, obviamente. Pero en el trabajo, en una época, lo hacía, entonces, claro, no tenía hornalla y no tenía, bueno, un calentador. O sea, tenía un calentador eléctrico de esos tipos de resistencia que se enchufa a 220 con una jarrita. Y bueno, cuando se calentaba, lo metíamos en el termo y bueno, tomábamos. Bueno, el problema era que cuando uno estaba trabajando, se olvidaba. Entonces nos dábamos cuenta que ya el agua estaba lista porque empezaba a hervir. El agua empezaba a hacer el clásico ruido del hervor. Entonces tomar mate con agua hervida, ustedes saben que es como más o menos tomar lava. Es horrible, aparte se quema. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un controladorcito de temperatura controlada de tipo on-off? Ya que juntamos, tenemos un display, tenemos unos micros, qué sé yo, y tenemos un relé que podía trabajar a 220. Bueno, lo implementamos, quedó precioso. Y la temperatura ideal está entre 70 y 80 grados. Bueno, entonces uno lo enchufaba, lo poníamos, seteamos en 70 grados, entonces, ¡pac!, pegaba el relé. Y bueno, veíamos que la resistencia empezaba a largar burbujitas. Bueno, ustedes vieron que cuando ponen una resistencia en el agua, se empezaban a calentar. Y obviamente, vamos a mostrar esto, ¿no? En el agua habíamos puesto un LM35, un sensor de temperatura, dentro de un tubito cromado, sellado, porque si se mojaba el sensor de temperatura, se arruinaba. Entonces, con eso quedaba protegido y estábamos sensando el agua. Y por supuesto todo limpio, ¿no? No engrasado y eso. Entonces, bueno, suponíamos que arrancábamos a temperatura ambiente, ponele que sean 20 grados en ese laboratorio, iba subiendo y cuando llegaba a los 70 grados, ¡pac!, se desconectaba, no como acá que cambia entre 10 y menos 10. Entonces se desconectaba a los 220. Claro, tenía una cierta inercia, entonces el agua se empezaba a enfriar y bueno, cuando llegaba a los 70 grados se volvía a conectar, ¡pac! Bueno, calentaba, ¡pac!, se desconectaba. Pac, 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 llega un momento que hace entonces decíamos, mira, está sonando el relé como loco, vamos a apagarla porque ya el agua está lista. Claro, entraba en este proceso y el relé empezaba a tartamudear, digamos, a ratear, digamos. Y aparte decíamos, vamos a conectarlo porque se van a carbonizar los contactos y se nos va a arruinar el tiempo. Entonces, en la realidad, para evitar este tipo de problema, lo que se hace es incorporar una histéresis. Y ahora viene la segunda parte. Bueno, esto ya lo explicamos, con el garabato incluido. Acá van a ver sobre este valor, sería 4. En el caso de nuestra pavita, bueno, empezábamos de la temperatura ambiente hasta que estaban los 70, 80 grados. Uno podía tomar un rico mate a la temperatura adecuada, controlada electrónicamente. Pero en un principio tenemos ese problema de rateo, por lo que decidimos resolver, y se aplica normalmente, es poner una histéresis. Esto quiere decir que en vez de conmutar entre 10 y menos 10, así a lo bestia, entonces, bueno, cuando está cerquita, se vaya a cero, cuando el R está cerquita, bueno, para arriba a 0,2, se vaya a cero, o para abajo a cero. O sea que hay un intervalo que el sistema mantiene desconectado. Bien, esto sería un controlador trilevel, con lo que en algunos casos suele colocarse una histéresis. Entonces decimos, si la diferencia entre la entrada y la salida es mayor a 0,2, es más 10. Si la diferencia es menos 0,2, es menos 10. Y si está entre más menos 0,2, es 0. Esta es la cuestión.
Bueno, vamos a otra vez plantear las variables de estado. Y en este caso, lo que vamos a plantear las variables de estado, las ecuaciones de estado, no vamos a repetir para más menos 10 porque ya lo vimos en el caso anterior. Vamos a considerar de que U es igual a 0. Por eso, cuando planteamos las ecuaciones de estado, no aparece acá el más U, porque dijimos que U es igual a 0. Entonces, hacemos el cociente entre ambos. ¿Eh? Pasamos aquí 2 multiplicando y aplicamos la integral a ambos miembros para ver la relación que existe entre la variable estado x1 y x2, que van a notar que la relación es una relación lineal con una pendiente negativa. ¿Mm? Y considerando condiciones iniciales, podemos ver qué pasa con la evolución, justamente, cómo arrancaría el sistema con condiciones iniciales así. Después, haciendo otra vez el cociente entre las dos, perdón, considerando la ecuación de estado x2 y haciendo la derivada, eh, no, respecto a la ecuación de estado y tomando la derivada, vamos a obtener, haciendo las integrales de ambos lados de la igualdad, obtendremos cómo se pasaría el sistema en función del tiempo al instante de que se produce la conmutación. ¿Mm? Bien, entonces, volviendo al sistema nuevamente, que es igual al anterior, nada más que cambiamos el tema del for. Decimos que si el error 4 menos x1 o 4 menos y, si el error es mayor a 0,2, que u de k es igual a 10. Si el error es menor o igual a menos 0,2, que u de k es igual a menos 10. Y de lo contrario, u de k es igual a 0. Acá ploteamos el plano de fase x1 respecto a x2 y después ploteamos x1 en el tiempo y x2 en el tiempo. Y sacamos otra vez la T minúscula acá porque no le gusta. Bien, corremos. Este no le damos bola por ahora. Acá tenemos la salida y acá tenemos el plano de fase. Entonces, ¿qué notamos? En principio, bueno, en este caso arrancamos desde 0, va con 10. Fíjense que acá tomamos 4. 4 menos 0,2 sería 3,8 y 4 más 0,2 sería 4 más 2. O sea que cuando llegó a 3,8, dejó de haber u igual a 10, pasó a ser igual u igual a 0. Entonces ya decrece con una pendiente negativa de 0,5. Cuando llegó a 4,02 pasó a ser u menos 10. Entonces el sistema evoluciona hasta que llegó a 4,02. Después va en esta dirección con pendiente negativa. Lo que pasa es que, fíjense, todo está con pendiente negativa. La diferencia es que yo estoy siguiendo en el sentido hacia la izquierda. Entonces acabó 0, cuando pasó por superar los menos 0,2, entonces va con u igual a 10, y así hasta que el sistema se detiene. Con respecto al caso anterior, van a ver que ya el sistema no ratea más o no hay más ciclo límite. Bueno, la particularidad que si bien el sistema ya no ratea más, tiene error permanente, que puede estar detenido dentro de que es 4,2 o 3,8. Que nosotros justamente con el tema del calentador del mate tuvimos que aplicar esa histéresis para que, bueno, el relé deje de ratear. Que a veces por ruido propio del sistema, a veces esa histéresis hay que aumentarlo un poquito más para superar ese ruido del histéresis. La cosa es que dejó de oscilar dentro del ciclo límite, pero acá yo ya estoy con pendiente de 0, menos un medio, 0,5. Entonces ya sabemos que entre las quebraduras, ahí quiere decir que estuvo con un igual a 0. ¿Y la salida va a entrar en algún lugar dentro del rango? ¿O está así? Exactamente, la salida es acá, ¿ves? Vos lo ves que dentro de este margen, en 4,2 y 3,8, se cae ahí adentro. O sea, Pero el vos sistema deja, claro, el sistema deja oscilar. Lamentablemente vas a tener error permanente.
Pero si fuera el tipo B-level, como el caso anterior, esta línea estaría sobre 4 en este caso, pero estaría en permanente oscilación. Y se nota, ¿eh? Se nota como oscila. Entonces, para evitar ese inconveniente, se agrega ese tipo de histeresis. Bueno, otro ejemplo, para un sistema tipo on-off, con el agregado de una variable estado adicional que lo ponemos así medio prepo. Vamos a suponer que tenemos un satélite, o sea, tiene una configuración cilíndrica. El satélite gira, con este es el eje de giro, o sea, atraviesa la pantalla y tiene unos cohetes acá. Bueno, si quieren que gire en sentido horario, se prende este cohete y este cohete, entonces gira en ese sentido. Y si quiere sentido antihorario, se prende este y se prende este. Y si no quieren que gire, bueno, se detiene. El total está en el espacio y no hay problema de gravedad. Pero el encendido de los cohetes, si se larga un gas, es del tipo on-off. Abre una válvula, escapa un poquito y si quieren que se detenga, lo cortan. Un control de tipo on-off. Pero claro, un satélite, o sea, con la intención de que apunte a una determinada región de la Tierra, suponiendo que es un satélite geoestacionario, vamos a suponer que tiene esta función de transferencia. Claro, es un sistema netamente inercial, que no tiene rozamiento, no tiene fricción. Entonces, si plantean, suponiendo que J es igual a 100, un sistema de segundo orden, pueden plantear las variables de estado, x1, x2, y las ecuaciones de estado, x1 y x2. Y ahí tiene el espacio de estado matricial. Entonces, un sistemita como un diagramita en bloque a lazo abierto como en la figura. Si el control es solamente on-off, sería esto, ¿no? Entonces, reglamentamos la posición angular. Se supone que tiene una IMU, en la cual con giróscopo y acelerómetro están cesando la actitud inercial del mismo. También se puede fijar su posición angular tomando una referencia, una estrella lejana con una cámara. Pero no importa. La cosa es que, dado un determinado ángulo de CEPON que ustedes dicen que tiene que posicionarse ese satélite, miden la posición angular del satélite, sacan la diferencia y este controlador on-off le dice gira para un lado o gira para el otro. A todo para un lado o todo para el otro. O sea, nunca se detiene. Bueno, las salidas tiene 4. Si la relación, si el error es mayor o igual a 0, o menos 4 si el error entre este y este es menor que 0. Bueno, entonces, haciendo un planteo similar al caso anterior, vamos a ver que el satélite describe también una trayectoria cerrada y la posición angular sería una sinusoide y la velocidad angular sería una triangular. Están desfasados 90 grados. Esto hace que el satélite vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga. Claro, es como si fuera gira por un lado, gira por el otro, gira por un lado, para el otro. Claro, si eso está implementado, si tienen unas garrafas con gas hidracina, se imaginarán que en poco tiempo esa garrafa se agota, entonces se queda sin control sobre los cohetes esos y pierden el control del satélite. Y eso no sería posible. Bueno, entonces, para evitar eso, hagamos un control del tipo tri-level, o sea, con zona muerta. Le aplicamos el tema a la zona muerta. Bueno, decimos si la diferencia entre la entrada de referencia y la salida mayor a igual a 0,5, los impulsores tienen valor 4. Si es menor a menos 0,5, los impulsores tienen menor a 4, y si está en 0,5, se detiene. Entonces, corremos otra vez el algoritmo. Bueno, lo que vamos a ver también dentro del ciclo límite, pero con una pequeña zona que los yatos, los cohetes están detenidos, pero el sistema sigue oscilando y tal vez dure un poquito más, pero se va a terminar agotando. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya que tenemos una IMU y estimamos la posición angular, lo que podemos poner es un giróscopo, que, fíjese, si esta es la posición angular, entonces, ante la integral, esto sería la velocidad angular, y este sería la aceleración, pero a mí me interesa solamente la velocidad, con lo cual yo puedo medir la actitud del vehículo o lo que sería la respuesta transitoria.
Recuerden que en el motor ponemos el potenciómetro para medir la posición angular y después el tacómetro para medir la velocidad angular. Bueno, acá estaremos usando la IMU para medir la posición angular del espacio y el giróscopo es un instrumento que mide velocidad angular cuando vimos los tipos MEMS. Y ponemos el giróscopo y acá ponemos el controlador tipo tri-level o el tipo on-off. A pesar que acá aparece el tri-level, pero ponemos un on-off. Pero le hemos agregado respecto al anterior un giróscopo con lo cual estamos midiendo la variable de estado de velocidad. Bueno, la primera parte es igual. La diferencia acá que el error es igual a la salida, a la entrada de referencia 1 menos la salida menos 0,5 por la variable estado x2 que sería la velocidad angular. Si el error es mayor a 0,5 es 4, si es menor es menos 4. Y ploteamos x1 en función de x2, x1 en función del tiempo y x2 en función del tiempo. Bueno, parte una determinada condición inicial, el tipo va evolucionando, cuando llegó al valor correspondiente, esta pendiente se debe justamente a la incorporación del giróscopo, le cambia de, ¿cuánto era? 4 y menos 4, ahí está. Viene con 4, cuando llega hasta acá pasa a menos 4. Cuando llega hasta acá pasa a 4, cuando llega hasta acá menos 4, sí, hasta que llega un momento que se detiene. Van a ver que como que la amplitud de la oscilación de la posición angular decrece exponencialmente y se detiene. Lo mismo que la velocidad angular. Hemos logrado que el sistema se posicione en el valor final. Obviamente, si tiene un pequeño apartamiento, otra vez vuelve a corregirlo. Pero ese tipo, la cantidad de oscilaciones, pueden subirlo o bajarla, bajando o subiendo la sensibilidad de este giróscopo. Yo le puse 0,5 para que se note, pero si ustedes lo corren, lo ponen un poquito más alto, van a ver que ciclo, trayectoria de, ¿cómo se llama? En espiral es decreciente hasta que el sistema se detiene. Bueno, eso es lo que tenemos por la clase de hoy. El tema del control on-off normalmente se usa mucho, todo lo que tenga que ver con termostato. Bueno, por temperatura, generalmente algunas estufas berretas tienen un bimetal, se llama Clixon, internamente son dos láminas de metal pegadas entre ellas, uno tiene lo cual normalmente tocan un contacto, o sea, sería como una llave mecánica que actúa por temperatura. Entonces, cuando se aplica, o sea, circula, sensa eso la temperatura y el otro contacto que es un metal, uno de los metales tiene un coeficiente de dilatación mayor que el otro, entonces se empieza a curvar y se abre. Se abre, entonces, bueno, cuando se empieza a enfriar, vuelve a cerrar. Para que tengan una idea del efecto, es como la lucecita de Navidad, la lamparita que era el que controlaba el resto que se apaga y se enciende. Eso es un tipo de termostato. Nada más que la intermitencia, la apertura del cierre, está hecho con un termostato, ¿no? Por una temperatura sobre esa lamparita, pero el efecto no es controlar la temperatura, sino el efecto visual de que se prende o se apaga. Hay algunas estufas también del tipo Cosol o las viejas estufas de aceite se basaban en ese proceso de control de termostato. Hay otros controlados un poquito más complicados que tienen un sensor de temperatura. Bueno, simplemente es un control on-off con histéresis para que no tenga ese efecto de rateo. Bueno, les comento que con esta clase hemos finalizado la primera etapa de programa, por lo que ya están en condiciones de dar el parcial. El parcial entra hasta hoy, incluye el trabajo laboratorio, el segundo trabajo laboratorio que lo expliqué la semana pasada en forma virtual, que quedó grabado. Eso hay que hacerlo y van a tener que decir en qué fecha más o menos. La idea es que, bueno, si no es la semana que viene, la otra ya directamente hay que presentar el trabajo laboratorio y me tienen que decir la fecha del parcial.
porque yo sé que están todos medio prendidos fuego, que tienen parciales de otras materias. No es necesario que me lo digan ahora, veo que son solamente 3, pero charlenlo entre ustedes, con los otros compañeros, y me tiran una fecha tentativa. Creo que lo lógico sería que fuera un viernes, porque el tema dura 2 horas, pero bueno, entre que va y que viene se pasan, porque si es un miércoles, después de la clase nuestra de otra materia, nos rajan y sonaron todos. Tiene que ser un viernes. Bueno, ¿alguna consulta? Bueno, lo comentamos en el grupo. Bueno, Por mi parte no hay consulta, gracias. bueno, entonces no hay consultas. Bueno, gracias por avisarme que hoy estaban ocupados, tenían virtual, así por lo menos, si pasa así, que están con laboratorio, avísenme que están en virtual, entonces yo lo paso virtual y no se pierde esa clase. De todas maneras, la clase queda grabada, porque el viernes tampoco vino nadie, bueno, por lo menos se las grabé para no perder el tiempo. Entonces ven, la miran cuando quieran. Bueno, si no hay consultas, cortamos acá y la seguimos el viernes en forma virtual. ¿Está? Dale, perfecto, Vale, nos vemos. gracias. Listo. Nos vemos entonces. Hasta el viernes, chicos. Que sigan bien. Chao, chao. Nos vemos, chau.